Buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo que va a exponer sobre bases moleculares del virus de la inmunodeficiencia humana. Entre los integrantes estamos todos los de la lista, al igual que hemos ayudado a todos de la misma forma. Ya vamos a comenzar con la introducción. Ya, en este caso hablando más sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se puede decir que van a existir aproximadamente más de 20 familias de virus, de las cuales solamente 20 van a llegar a infectar a los humanos. Ahora, de dichos 20 virus, el agente causal de este mismo va a ser el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o también más conocido como el SIDA. Ahora, este va a llegar a ser un retrovirus. Este mismo es, digamos que, el más conocido como el VIH. Ahora, este mismo va a pertenecer a la familia Retroviridae y al género Lentivirus, que va a tener ciertas características que le van a ayudar, pues, a hacer el virus que se conoce hoy día, que es tan patogénico. Ahora, el VIH se puede decir que se ha identificado por primera vez en Francia en 1983. Esto por el científico Luc Montagnier. Este va a ser descrito como un virus que va a inducir una infección celular crónica. ¿Esto por qué? Porque va a obligar a las células a trabajar para sí mismo y destruyéndolas de poco en poco. Ahora, esto va a ser logrado gracias a la conversión que tiene de ARN a ADN proviral. Eso va a ser prácticamente lo que le va a permitir, pues, infectar al virus y que sea tan, digamos que particular su infección. Ahora, al decir que va a tener un tipo de infección celular crónica, esto quiere decir que va a ser de progresión lenta y con periodos de latencia clínica. Esto quiere decir que durante todo el periodo de infección, va a haber ciertos puntos en el que se va a poder observar cierta clínica, pues, porque va a ser manifestada de forma muy frecuente en algunos momentos. Ahora, comparado con otros virus del tipo del antivirus, va a llegar a tener la propiedad prácticamente de codificar genes esenciales. Esto mismo le va a permitir a este mismo regular su propia expresión en la célula infectada. Ya. Ahora, pasándonos a otro punto, que en sí sería el planteamiento del problema, se puede decir que primero, a la causa, por causa de esta evolución del virus, pues esta, digámoslo así, que es considerada como una epidemia, es causada, digamos, porque este mismo va a llegar a tener un constante cambio, ya que a principios de ser descubierto este mismo, solamente llegaba a involucrar a ciertos grupos pequeños. En este caso solía ser em, personas de personas homosexuales, trabajadoras sexuales. Esto mismo hacía que este virus solamente se mueva entre ese, digamos, grupo de personas, lo cual era considerado como un grupo pequeño. Pero ahora mismo, en estos tiempos, se puede decir que ha llegado a pasar eh, a afectar a mucha más población, incluso a población más jóvenes. Entonces, este tipo de población llega a estar entre una media de 15 a 39 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siendo esta la edad promedio, se puede decir que el 73% de esta misma van a llegar a ser mujeres, en la mayoría de los casos, pues trabajadoras sexuales. Ya, pasando a los objetivos del trabajo, como objetivo general nosotros tenemos el desarrollar las bases moleculares implicadas en el desarrollo de la enfermedad del VIH-Sida. Ahora, como objetivo específico, va a llegar a ser sintetizar las bases teóricas de las bases moleculares en el desarrollo del VIH-Sida, analizar la variabilidad genética y la mutación del genoma viral causante del VIH-Sida. Y como último objetivo sería pues conocer las diferentes técnicas de detección molecular y su seguimiento. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañero. Ya, bueno, siguiente, por favor.
Continuando con el tema, bueno, vamos a hablar un poco del punto también de la metodología de estudio, los métodos que hemos usado y tipo de enfoque. Bueno, este trabajo ha sido más que todo un estudio descriptivo con un método ya no experimental. Esto debido a que no se hizo, digamos, algunos, algunos métodos experimentales en en el tema. También es de un enfoque cuantitativo y cualitativo. Siguiente, por favor. Bueno, con el marco teórico también en el marco teórico podemos mencionar que este virus de el síndrome de la inmunodeficiencia humana, conocido más como el VIH, ya mencionado por mi compañero, bueno, este es causante, digamos, del síndrome de la inmunodeficiencia, más conocido como el SIDA. Este ha constituido un gran impacto ya hace mucho tiempo en el mundo, ya que es muy conocido y muy peligroso a la vez, ya que, digamos, es adquirida fácilmente mediante transmisiones sexuales, como ya mi compañero lo había dicho. Bueno, existen un virus de tipo 1 y de tipo 2. Estos también van a comprender al antivirus, los cuales también están juntamente al oncovirus, ya que esto también comprende una familia de los retrovirus, ya que el VIH tipo 1 y tipo 2 puede comprender el mismo retrovirus. Como podemos ver en el esquema, el VIH1 tipo 1, mejor dicho, esto puede ser adquirida con mayor facilidad y es más común en el mundo que el VIH2, ya que el VIH2 puede originarse de manera lenta, a diferencia del VIH1. Siguiente, por favor. Bueno, en la patogenia también podemos decir que los virus que producen la infección por el VIH, podemos mencionar al retrovirus, los cuales también podemos mencionar que pueden interactuar con el retrovirus, ya que estos replican mediante un ARN intermediario que depende del ADN polimerasa o retrotranscriptasa proveniente del ARN y que se encuentra dentro de un virión. Voy a pasar a mi compañera siguiente, por favor. Doctora, yo voy a continuar con el tema. Mi nombre es Catherine Kisber. Voy a empezar con las vías de transmisión del VIH. Como se puede observar, las vías de transmisiones por vía sanguínea puede ser cuando alguien se inyecta con alguna jeringa contaminada con una persona que tiene este virus. También pueden contagiarse accidentalmente con jeringas infectadas. Eh, También la otra vía de transmisión es la vía sexual, cuando, cuando no utilizan medidas de barrera. Otra forma de transmisión es por vía placentaria. La madre al bebé puede llegarle a contagiar lo que es el virus. También mediante la lactancia materna, la mamá puede llegar a contagiar al recién nacido. Entonces es muy importante utilizar los métodos de barrera y también evitar el utilizar jeringas que han sido ya utilizadas. Entonces vamos a continuar con la estructura. El VIH consta de una bicapa lipídica externa como envoltura, donde se han encontrado diferentes proteínas membranales del huésped, además de glicoproteínas virales asociados en trímeros o tetrameros.
En cuanto al ciclo vital, el ciclo vital del VIH sigue en general las pautas del resto de los retrovirus. Después de que el virus alcanza la célula diana y logra penetrar a través de la membrana plasmática, la RT convierte el ARN viral en ADN. Vamos a poder observar diferentes fases. Primeramente, como se puede observar en la imagen, el acoplamiento o unión del receptor y posteriormente la fusión. El VIH tiene proteínas que son atraídas con fuerza hacia el receptor CD4, que se encuentra en la superficie de un linfocito T CD4 o de otro tipo de células inmunitarias enumeradas anteriormente. El VIH se une al receptor CD4 y activa otras proteínas presentes en la membrana de la célula, que permiten que ambas superficies se fusionen. Los fármacos antivirales lo que hacen es actuar a este nivel. Por ejemplo, del receptor CR5 y los inhibidores de la fusión, entonces van a actuar en este nivel. Como habíamos visto, como se puede observar en la imagen, aquí en este nivel van a ir a actuar lo que son los fármacos antivirales en el acoplamiento y fusión de lo que es la membrana. Como pueden observar, el virus está queriendo ingresar a lo que es el glóbulo blanco. La segunda etapa va a ser la transcripción inversa. Entonces, aquí vamos a poder observar, aquí en la imagen vemos aquí la transcripción, que el material genético del VIH es ARN, como podemos ver, pero para poder actuar sobre la célula tiene que ser convertido en ADN. La proteína viral denominada transcriptasa inversa se va a encargar de convertir la cadena simple de ARN vírico en una cadena doble de ADN. Este nuevo ADN se va a llamar ADN proviral o provirus. Los fármacos antivirales van a inhibir de la transcriptasa inversa. Estas están diseñados para bloquear este proceso de transcripción inversa, pero van a existir dos tipos, los análogos de nucleócido y los análogos del nucleócido. La tercera fase que vamos a poder observar va a ser la de integración. Como pueden observar aquí, hay el fármaco y entonces ya ha ingresado, ¿no ves? Primeramente ha pasado lo que es el acoplamiento y fusión de la membrana, después lo que es la transcripción, como podemos observar, se ha introducido lo que es el virus y se ha copiado todo su ARN. Entonces, lo siguiente que va a producir es la integración. El ADN del VIH es producido al núcleo de la célula ocupada, donde una enzima viral llamada integrasa se encarga de incorporar el ADN vírico dentro del propio ADN de la célula. A partir de ahora, esta célula la van a denominar la célula. Esta célula va a producir nuevas proteínas, también van a producir nuevas copias de VIH aquí en el interior. El provirus puede permanecer inactivo durante varios años sin producir nuevas copias de VIH o produciendo muy pocas. Así se va a tratar las células infectadas con virus latente. Posteriormente, lo que va a pasar va a ser la transcripción. Cuando la célula diana recibe una señal para volverse activa, el provirus utiliza una proteína celular llamada polimerasa para crear copias de material genético del VIH como el ADN. No puede abandonar el núcleo de la célula, el material genético se va a transcribir a ARN, lo que se conoce como ARN mensajero, que se pueden atravesar las paredes del núcleo. El ARN va a servir como patrón para la formación de cadenas largas de proteínas del VIH. Bien, la siguiente fase que vamos a observar va a ser la de ensamblaje. Como se puede observar, ya vamos a este nivel. Una vez generadas las cadenas de proteínas virales, las enzimas del VIH, estas van a ser llamadas proteasa. Actúa como una tijera dividiendo dichas cadenas de pequeñas proteínas individuales que se pueden cumplir varias
funciones. Algunos se van a transformar en enzimas del VIH, tales como la transcriptasa inversa, mientras que otras se unen a las copias del material genético del virus y se van a ensamblar así nuevas partículas del VIH, como podemos observar en la imagen. Entonces, en el ensamblaje va a producirse esto. Por último, se va a producir lo que va a ser la gemación. En esto, el nuevo virus va a estar, ya está ensamblado, entonces va a empezar a brotar de la célula y al desprenderse se va a llevar consigo parte de la envoltura externa de esta. Esta envoltura se actúa como recubrimiento y es atravesado por combinaciones de proteínas y azúcares, conocidas como glucoproteínas del VIH. Y estas glucoproteínas son necesarias para que el VIH se pueda acoplar al CD4 y las correctores, las nuevas copias del VIH ya van a estar listas para infectar a otras células. Entonces, ese es el ciclo vital, como ya habíamos visto. El primero es el acoplamiento y fusión de la membrana. Después lo que va a producir va a ser la transcripción, después la integración, otra vez va a producirse otra transcripción, pues seguido lo que es el ensamblaje. Después, por último, la gemación. Entonces, en esta última parte ya va a estar, ya la célula ya va a estar infectada y va a poder otra vez producirse este mismo ciclo. Gracias. Continuando con el tema, mi nombre es Sara Vilja González, regulación y expresión de genética del VIH. La regulación y expresión genética del VIH está llevado a cabo por una combinación de factores celulares y virales. Se produce a niveles tanto como post transcripcionales. Los genes del VIH se dividen en genes tempranos y tardíos. En los genes tempranos codifican proteínas involucradas en la replicación y regulación viral, así como en la capacidad carcinogénica. Por otro lado, los genes tardíos codifican las proteínas estructurales que conforman la cápsida viral. Siguiente, por favor. Promotora viral. El potente promotor del VIH contiene una caja TATA y sitio de unión para factores transcripcionales celulares, incluyendo sitios como NF y KB y SP1. Estos factores de transcripción son esenciales para la función del promotor. El promotor del VIH es altamente inducible, y responde al estado de activación de las células infectadas. El NF y el KB es el mayor activador inducible conocido. Se han identificado otros sitios de unión para otros tantos factores como NFAT y el AP1 en la región del UE3. Sin embargo, parece que solo los sitios para SP1 y NFKB afectan a la excreción promotora del VIH. Siguiente, por favor. Señales regulatorios del ARN viral. Se han identificado muchos sitios del ARN viral del VIH que son esenciales para su propagación. Entre ellos se incluyen los elementos reguladores positivos del TAR y el elemento es sensible al RE, junto a los negativos que inhiben la expresión. Estos elementos negativos regulan la expresión mediante la interferencia de la estabilidad
transporte y traducción del ARN, junto a los descritos en el ARN. También contienen varios sitios necesarios para los otros pasos en el ciclo viral, como la dimerización del ARN genético en la encapsulación. Como otros sitios del virus del VIH contienen muchos sitios de promotor viral o como señales regulatorias del ARN viral. Siguiente, por favor. Variabilidad del VIH. La secuenciación del genoma diferentes del VIH aislados procedentes de diversas regiones han demostrado una amplia divergencia del VIH. Pueden ser inducidos al menos en 9 subtipos genéticos del VIH. En Europa y en Estados Unidos hay dominancia de subtipos de B, mientras que en otras partes del mundo predominan otros subtipos solo como combinación CA. El mecanismo de generación de la variabilidad del VIH es similar a los otros retrovirus. La falta de función correctora en las enzimas virales y celulares implicadas en la regulación viral lleva a tasas altas de error, como la continuidad de generación de variabilidad, aproximadamente de 3 al 10%, como unos 2 por base y por ciclo. La replicación de los mutantes incorporadas del TR retroviral incluyen sustituciones de aminoácidos, mutaciones. Va a continuar mi compañera. Buenos días, doctora. Mi nombre es Stephanie Huancacoyo y vamos a continuar con las etapas del ciclo del VIH, que se dividen en 7, que son el enlace, la fusión, la transcripción inversa, la integración, multiplicación y ensamblaje y gemación. Siguiente, por favor. Bueno, hablando para las pruebas de detección del VIH-Sida, estas pruebas se utilizan para diagnosticar la infección por el retrovirus y se pueden clasificar en directas y indirectas. Las pruebas directas, estas facilitan el diagnóstico precoz de la infección, pues permiten detectar la presencia del virus o de sus constituyentes, que son las proteínas o ácidos nucleicos, antes de desarrollarse la respuesta del anticuerpo. Bueno, entre estos se encuentran la antigemia P24, el cultivo Vira y la reacción de cadena de polimerasa. Bueno, estos dos últimos se utilizan para el diagnóstico de la infección en los niños, junto con el Western blot para la transferencia pasiva de anticuerpos de la madre al recién nacido. Y las pruebas indirectas demuestran la presencia inmune por parte del huésped, y estas basadas en pruebas serológicas para la detección de anticuerpos en el suero. Bueno, la presencia de anticuerpos anti-VIH, lejos de reflejar una exposición y erradicación inmune del virus, este significa que el portador actual es un portador que está activo. En estas pruebas serológicas, a la vez se dividen en varios tipos, que son las pruebas de screening, que son las pruebas de despistaje, la serología del VIH y la ELISA o la microELISA. También hay la prueba confirmatoria de serología, que es la Western blot, y las pruebas suplementarias. Siguiente, por favor. Bueno, para las técnicas de detección molecular,
Estas técnicas en biología molecular sirven para analizar los ácidos nucleicos, también detectan e identifican tanto microorganismos como diferentes genotipos dentro de una misma especie. Así, para poder realizar después de esto un tratamiento farmacológico. Todas estas técnicas necesitan un paso previo, que es la extracción del ADN o ARN. Una vez extraído, debe purificarse de forma adecuada para evitar la presencia de muestras o sustancias que puedan alterar el resultado o que impidan dar una correcta respuesta del médico, de un diagnóstico. Bueno, las técnicas de biología molecular se deben realizar siempre con ADN totalmente puros para obtener resultados correctos. Y bueno, las técnicas moleculares para la detección del VIH son de detección de anticuerpos específicos del virus. Estas técnicas están basadas en el reconocimiento de fragmentos del genoma del virus y como prueba de esto tenemos que es la reacción de la cadena de polimerasa, que es la PCR, este es un método para elección de un diagnóstico molecular de infección del VIH que puede aplicarse directamente a la detección del ADN a partir de células del paciente o bien mediante una reacción de retrotranscripción previa del EDT y el PCR realizada habitualmente en plasma. Esto se lo va a hacer en pacientes que tengan el diagnóstico del VIH como ser los niños recién nacidos, de madres seropositivas o los pacientes con patrones serológicos alitípicos. Siguiente, por favor. Como conclusión, como grupo quedamos que como resultado de la recopilación de información se concluye sabiendo que las bases moleculares del VIH comienzan desde la unión de la proteína ENB del VIH a un receptor CD4, siendo de vital importancia para el comienzo de la infección a partir de la desregulación y afección de las células T. También que la información obtenida sobre el VIH igual indica la presencia de cierta variabilidad genética que puede portar el paciente o como el producto de una mutación por causa del genoma viral que posee, ya que este puede ser subdividido en 9 tipos, habiendo una dominancia del subtipo B en países del primer mundo como Estados Unidos y Europa, y en otras partes del mundo que pueden predominar los otros subtipos, por lo cual es igual de importancia conocer las diferentes técnicas para su detección y o seguimiento de las que se conocen como una gran variedad, teniendo cierta diferencia entre estas como la técnica de ELISA, las pruebas de screening, siendo pruebas indirectas que pueden demostrar la presencia inmune del paciente y otro tipo de pruebas que pueden identificar el genoma del virus. Siguiente, por favor. Con eso concluimos, doctora. Este fue el trabajo que realizamos como grupo. Espero sea de su agrado.